Mi nombre es Yoma Arroyo, soy estudiante de octavo semestre de la carrera de Psicología Clínica y el día de hoy voy a estar hablando acerca de la calificación y la aplicación del test de Rorschach. Bueno, durante la aplicación del test de Rorschach, como psicólogos debemos estar conscientes que es necesario que exista un rapport con el paciente. Entonces, lo primero que sería darle la bienvenida y preguntarle si estaría de acuerdo en que se le aplicara esta prueba. No dándole mayor detalle, pero sí diciéndole que le vamos a aplicar una prueba. Es importante no darle muchos detalles al paciente porque el test de Rorschach, al igual que cualquier test proyectivo, va a evaluar los procesos del inconsciente. Entonces, si nosotros le avisamos que vamos a estar evaluando estos procesos, es muy probable que empiecen a actuar los mecanismos de defensa del paciente y no va a salir a la luz todas las cosas que saldrían si no estuviera como que haciendo conciencia de lo que vamos a hacer. Los materiales para aplicar este test es las 10 láminas del test de Rorschach, tener una hoja. En esta hoja vamos a anotar el número de lámina, la respuesta del paciente, la forma, la frecuencia y la percepción. Ya. ¿Cómo empezamos a aplicar el test? Bueno, como ya dije, se preguntaba al paciente si estuviera de acuerdo en que se le aplique y de ahí sí, presentamos una lámina, es necesario que la lámina se encuentre a una distancia adecuada del paciente, que no exista un ángulo muy inclinado que tal vez pueda impedir que el paciente vea bien la imagen o que la lámina esté muy cerca de su campo visual, sino que debe haber una distancia adecuada. Cuando se le presenta la lámina, bueno, vamos a ir pasando lámina por lámina. Al llegar a la primera lámina, se le hace la siguiente pregunta. ¿Qué podría ser o qué puede ser esto? Después, cuando el paciente ya nos responde eso, es importante preguntarle dónde lo vio. Si es que el paciente nos puede explicar dibujándonos más o menos la sección en donde lo vio, sería muy bueno. Y también, por último, se le pregunta si le puede explicar más acerca de lo que vio, porque necesitamos comprender más. Estas 3 preguntas van a ser repetidas durante la presentación de todas las láminas en este test. Ahora vamos a continuar con la calificación. Bueno, para hablar de la calificación es importante tomar en cuenta los modos aperceptivos. Estos modos se refieren al área en el que el sujeto va a dar la respuesta. Estos pueden ser globales, un detalle usual o también modos aperceptivos menores. Se refiere, como ya dije, estrictamente al área que el sujeto elige para dar la respuesta. Al decir que es una respuesta global, bueno, su nomenclatura es la W. Cuando el sujeto, para dar su respuesta, toma como el área la totalidad de la lámina, decimos que la respuesta es global. Ahora, en cambio, es un proceso complejo y no existe una capacidad generalizada para abarcar el conjunto, sino en otros casos, según la respuesta, la puesta en marcha del proceso de análisis y síntesis. Así como hay Ws, que ya les dije que esa era la nomenclatura de una respuesta global, hay Ws formales y también hay otras Ws de calidad no tan formal. Por eso se hace necesario clasificar este tipo de respuestas globales. Las primeras son las W primarias. Son aquellas respuestas en donde se da la totalidad en la mancha y se percibe un solo concepto. Por ejemplo, en la lámina 1 puede decir, este es un murciélago, o si no, en la lámina 4 puede decir, sí, es un gigante, en la lámina 6 puede decir, es el cuero de un animal. Es decir, engloba la totalidad de la imagen, no está viendo detalles pequeños por los alrededores. También tenemos las W secundarias. Estas son aquellas respuestas donde 2 o más preceptos se combinan entre sí. Ya no es como las anteriores, que era un solo concepto. Ahora estas se combinan, compaginando su totalidad. Estas pueden ser globales combinatorias simultáneas, globales combinatorias sucesivas. Las globales combinatorias simultáneas es una respuesta en la que se combina 2 o más cosas y el sujeto va haciendo las combinaciones. Puede decir que
que, por ejemplo, aquí están dos personas, dos bailarines con una tercera levantándole en los brazos. Es decir, vio las figuritas, sigue sumándole, 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 hasta que da un concepto general. En cambio, las globales combinatorias, bueno, las globales secundarias combinatorias sucesivas también se combinan dos o más preceptos, pero el proceso es en paso explícito frente a nosotros de manera sucesiva. Por ejemplo, una persona, del otro lado, la otra persona, y la del medio puede ser una mujer. Ah, sí, ya sé, pueden ser bailarines. Esto sería una respuesta de esta forma. También existen las respuestas globales patológicas. Estas son esencialmente respuestas no tan bien vistas o pueden ser un poco contradictorias. Existe la respuesta combinatoria, también existe la contaminada y la confabulada. Para hablar acerca de la respuesta confabulada, esta respuesta se parte de un área que puede ser bien vista y se generaliza al resto de la mancha sin consideración por su forma, resultando una respuesta arbitraria. Por ejemplo, es un cangrejo, porque vio las salientes superiores de la mancha y generalizó toda la totalidad. No es como las otras que veía las cosas más grandes y seguía armando la idea. También tenemos las contaminadas, que existen dos o más respuestas que independientemente pueden ser bien vistas, pero se fusionan en una sola respuesta y estas pierden de cierta forma el sentido. Por ejemplo, decir, sí, es una mujer vampiro. Podía ser una mujer o podía ser un vampiro, pero a la final combina ambas cosas. Entonces, esa sería una respuesta contaminada. También tenemos la combinatoria confabulada. Aquí, dos o más preceptos que pueden estar bien vistos al combinarse para dar la respuesta se alteran las relaciones espaciales y o de tamaño. Por ejemplo, es el amanecer, el sol inferior, los árboles iluminados de verde, la tierra lo naranja. Y también existen otros tipos de respuestas globales. Fuera de esta gran clasificación de primarias, secundarias y patológicas, está la respuesta cortada, cuando en la administración o en el interrogatorio el sujeto a la pregunta ¿dónde lo ve? Responde todo, pero sin responder lo que le preguntamos. Puede empezar a decirnos, a ver, está aquí esto, está aquí este otro, pero no nos dice exactamente en qué parte vio cada cosa. Ya, también tenemos las respuestas vagas. Las respuestas globales vagas son respuestas primarias, es decir, que se percibe un solo precepto, pero este es amorfo e indiscriminado, sin una delimitación formal o precisa. Por ejemplo, puede ver una lámina, en este caso digamos la lámina 4, y decir, sí, son rocas. O en la lámina 7 decir, sí, es una nube. Bueno, para hablar de qué es lo que nos va a demostrar este tipo de respuestas, es importante decir que del 20 al 30% de respuestas nos dice que la persona es alguien capaz de abarcar la realidad en su totalidad, de tener una energía psíquica disponible para llevar a cabo esta tarea. Y por eso Roger decía que estas respuestas eran indicadores de una buena predisposición de energía hacia las actividades asociativas. También se dice que estas respuestas están muy relacionadas con la capacidad intelectual del individuo. Se dice que las personas que son inteligentes van a dar mejores respuestas W. Y también se dice que son personas que les interesan las cosas abstractas y también las cosas que son un poco más teóricas. Están también con la capacidad de planificar hacia el futuro y también no es que planifican hacia el futuro de una manera soñadora, sino toman muy en cuenta la realidad. Se relaciona con el optimismo y también nos hablan de niveles de aspiración y ambición del sujeto junto con otros elementos del protocolo. Ya. Ahora,
Ahora les voy a hablar acerca de las respuestas de detalle usual. Estas respuestas se puede decir que son respuestas que normalmente dan las personas. Ya, a ver, les voy a mostrar cómo son los modos de este tipo de respuestas. A ver. Ya. Estas son las áreas usuales que normalmente se dan con el test de Rorschach. Aquí podemos ver la lámina 1. Vamos a agrandarlo un poquito más. Bueno, esta de aquí es la lámina 1. Aquí por lo general las áreas usuales se denotan con la letra D y cada área usual va a tener la D más el número que le precede. Para hablar de la D1 es todo lo central, es esta que está marcada de azul, con la parte gris clara y oscura. Aquí se puede, las personas pueden decir que están viendo a una mujer. De ahí tenemos la D2, que es el tercio superior de la parte central, que puede ser la cintura de una mujer, es esta parte de aquí. De ahí tenemos el D3, que son los tercios inferiores de la parte central, que puede ser de la cintura hacia abajo. Tenemos el D4, que es la parte más oscura de los tercios inferiores, esta partecita de aquí, que pueden ser las piernas. Tenemos el D5, que es cada una de las partes laterales y por lo general pueden ser interpretadas como alas. De ahí el D6 es la mitad superior de las partes laterales, donde las personas pueden llegar a ver una cabeza de perro. Es esta parte de aquí que está señalada con amarillo. La D7 es la saliente superior puntiaguda y de las partes laterales. Es esta de aquí que está marcada con verde. Puede decirse que es un hocico del perro. Bueno, aquí como les hablé de la cabeza del perro, aquí puede ser el hocico del perro. La D8 es la saliente inferior redondeada de las partes laterales. Puede ser esta partecita de aquí. Aquí se puede ir viendo un como pollito. Y la D9 son las prolongaciones superiores bifurcadas, estas de aquí que están señaladas con celeste, ubicadas al costado de los semicírculos laterales. Estas pueden ser identificadas como las manitos. Aquí tenemos la lámina 2. La parte D1 es cada una de las partes grises, que pueden ser algún animal. Son estas de aquí que están marcadas con azul. La D2 es todo lo gris unido. Es la parte que está marcada con el azul más oscuro. La D3, bueno, se dice que es la parte roja superior, que es una parte muy notoria para las personas. La D4 es el rojo inferior, esta de aquí. Y la D5 es la prolongación media superior gris, esta parte de aquí. La D6 es la prolongación superior de cada una de las partes grises laterales, que pueden ser cabezas de animales, estas partecitas de aquí. Y la D7 es el ángulo inferior externo de cada parte gris tomando hacia abajo ambas salientes, esta parte de aquí, que puede ser visto como unas gallinas. Vamos con la siguiente lámina. Aquí está la lámina 3. En esta, la D1 es la parte gris lateral completa, que puede ser una persona. La D2 es la parte roja central, que puede ser una mariposa. Es esta parte que está marcada con verde. La D3 es cada uno de los rojos laterales superiores. Estas partes de aquí.
Bueno, aquí podemos ver que está marcada con azul. La D4 es la parte gris central completa. Incluye lo más claro y lo más oscuro. Esta es esta partecita que igual está remarcada de azul y que puede ser vista como una canasta. La D5 es lo negro del detalle central del árbol, que puede ser un arbolito, es esta parte de aquí. La D6 es la prolongación inferior de la parte gris lateral, que pueden ser piernas. Estas partecitas que están marcadas con morado de ambos lados. Y la D7 puede ser la mitad superior de la parte gris lateral, que es el cuerpo de la persona. Sería esto de aquí. La D8 es la mitad superior de la parte gris, más lo negro del detalle central, que también puede ser un arbolito. La D9 es la parte gris más claro en la parte inferior central, es esta parte de aquí. Y la D10 es la prolongación superior en la parte gris lateral, que puede ser la cabeza de las personas que ya les mencioné anteriormente. En la lámina 4, que es la que tenemos aquí, se puede ver un tronco de un árbol que sería la D1. Es la prolongación inferior de la parte central. La D2 es cada una de las prolongaciones inferiores laterales, que pueden ser botas o pueden ser vistas como botas. La D3, cada una de las salientes laterales superiores, que pueden ser estas de aquí, que están marcadas con azul, que dan la impresión de ser un cisne. La D4 es la parte clara de cada una de las prolongaciones inferiores laterales. La D5 es todo lo del centro. La D6 es la parte superior del centro, que puede ser la cabeza de algún animal. Ahora vamos con la lámina 5, que es esto de aquí. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ya. Esta es la lámina 5. Bueno, esta lámina se dice que tiene que ver mucho con la realidad de la persona. Hablando de los detalles usuales, la D1, toda la parte central, incluyendo la prolongación superior e inferior, puede ser vista como un conejo. Es esta parte que está marcada de azul. La D2 son las prolongaciones laterales terminadas en bifurcaciones más claras, que pueden ser la cabeza de un cocodrilo. Justo aquí está señalado en un color lila, turquesa. La D3 es la saliente superior con prolongaciones bifurcadas, que puede ser esta de aquí, que está marcada con morado. La D4 son ambas prolongaciones inferiores bifurcadas, que pueden dar la impresión de ser piernas. Son estas de igual forma que están marcadas de morado. La D5 es cada una de las partes laterales, puede incluir el D2 o no. Estas de aquí pueden ser vistas como alas con toda esta parte azul de aquí, o también tomando en cuenta la parte que está morada de aquí al lado. Y la D7 es todo sin prolongaciones superiores ni inferiores, y el sujeto dice todo menos esto. Como ya les dije, esa puede ser una respuesta cortada. Ahora, hablando de la lámina 6, la D1 es toda la parte inferior ensanchada, que puede dar la impresión de ser piel, que es esta parte que está remarcada con azul. La D2 es toda la parte superior, esta de aquí, que puede dar la impresión de ser una cabeza. La D3 es solo la parte superior terminal, donde comienzan las prolongaciones laterales, que puede ser una cabeza de víbora, esta parte de aquí. Ahora, la D8 es en cambio la parte central más oscura, y toda o la mitad superior puede ser una pata de mueble. Bueno, aquí ya no se ve muy bien porque está remarcado de muchas líneas, pero es por esta sección.
Ahora vamos con la lámina 7. Ya. La lámina 7, la D1 es cada uno de los tercios superiores que puede ser la cabeza de una persona. Bueno, a esta lámina se le divide en tercios. La parte de arriba, el tercio superior, el tercio medio y la parte inferior. Se dice que el tercio superior puede ser unas cabezas de personas. Es esta que está marcada de verde. La D2 es, como ya les había mencionado, el tercio del medio, que pueden ser cabezas de animal. La D3 es todo el tercio inferior y la D4 es la D1 más la D2. La D5 es la parte central de la D3, es esta parte que está marcada de fucsia y que puede dar la impresión de ser una mariposa. La D6 es la mitad de la D3. Ahora, hablando de la lámina número 8, la D1 es cada una de las partes laterales rosadas, es decir, estas de aquí, que se ven marcadas por la línea azul. La D2 es todo lo gris verdoso superior, es decir, esto de aquí, que puede dar la impresión de ser un árbol. La D3 es todo lo azul. Bueno, aquí no se ve muy bien por el choque de colores, pero esta es la parte que se ve normalmente de azul en las láminas. La D4 es la parte rosada inferior más lo naranja, es decir, esta parte de aquí que está remarcada de fucsia. La D5 es la parte central en D azul, es esta parte de aquí. Incluye todos sus alrededores y se puede decir que es un tórax. Ahora yéndonos con la lámina 9, que es esta de aquí, se puede decir que la D1 es todo lo verde o la mitad. En este caso también no se aprecian muy bien los colores, pero lo verde es esta parte de aquí. La D2 es todo lo rosa. La D3 es cada uno de los redondeles rosas externos, es decir, estos de aquí. Bueno, justo aquí está remarcado de fucsia. La D4 es lo naranja, esto de aquí arriba. La D5 son las ramificaciones más grandes de lo naranja, estas de aquí que pueden dar la impresión de ser garras. Y la D6 es todo lo más oscuro central, esto de aquí, que puede dar la impresión de ser una columna. Con la lámina 10, en cambio, tenemos que la D1 es cada uno de los celestes laterales, es decir, estos de aquí, bueno, aquí está marcado de fucsia, que puede dar la idea de ser arañas. La D2 es cada uno de los verdes superiores, estos de aquí, que pueden tener la apariencia de tenazas. La D5 es la parte central de lo gris superior, es esto de aquí, que puede ser o una columna o puede ser visto como un palo. La D6 es cada una de las partes grises laterales superiores que pueden ser vistas como toros. Es esta partecita de aquí que justo está marcada de fucsia. Bueno, la D13 es lo verde más claro en la parte superior, es decir, esta parte de aquí que puede ser una cabeza de conejo. Y la D14 es cada uno de los verdes más oscuros, que en este caso son estos de aquí, que igual no se aprecia muy bien el color, que pueden dar la impresión de ser lombrices. Lo amarillo externo, esto de aquí, puede dar la impresión de ser una flor. Este es el de 16. Ya. A continuación, les voy a seguir hablando acerca de los determinantes del test de Rorschach.
Ya. Continuando con los determinantes, tenemos el determinante de forma, que ayuda a organizar el mundo y le evalúa fundamentalmente este determinante, es el juicio de la realidad externa e interna que tiene el sujeto. Bueno, se dice que existen formas buenas, que son la F más, y formas que son peores claramente y que están designadas con la letra F menos. Por otro lado, esta calidad de la forma que se percibe en las figuras dio lugar a numerosas comparaciones entre las personas que primeramente fueron evaluadas con esta prueba y que pudieron comprobar el grado de relación entre las patologías y las formas de integración perceptiva. En la mayoría de respuestas que se dan de determinantes de forma constituye el determinante único y en otras en lo básico siendo acompañado generalmente por otro. Bueno, aparte de clasificar a las formas con si son respuestas buenas o malas con el F1 o F menos, también es importante evaluar la calidad que éstas poseen. Bueno, generalmente se dice que las respuestas que las personas dan son la F+, que significa que es una buena calidad formal, cumple con los criterios de precisión, exactitud y consenso situado generalmente original y creativo, y es decir, que no dan todas las personas y que no se alejan de la realidad. Esto da cuenta de una adecuada capacidad lógica formal y también de una inteligencia superior y creativa. Bueno, ahora les voy a ir dando un listado de las respuestas que se consideran formales y que son ordinarias o que son frecuentes. Con respecto a la lámina 1, les voy a ir proyectando las láminas para que se vayan familiarizando más o menos con las respuestas que se van a dar. Bueno, como iba diciendo, vamos a ir pasando las láminas para que se familiaricen un poco. Esta es la lámina 1. Generalmente en esta lámina se puede decir que una respuesta ordinaria es una mariposa o un murciélago, una mujer sin cabeza. También se puede decir que son manos con mitones. Con respecto a la lámina 2, en cambio tenemos, esta es la lámina 2. Se puede decir que las respuestas ordinarias son dos payasos, dos perros tocándose la nariz, oso sin cabeza tocándose las patas delanteras, o también una cara y gorro de payaso. Para la lámina 3, en cambio, las respuestas ordinarias son dos mozos con smoking inclinándose, o dos personas jugando a los bolos, o cocinando en una olla, o dos mujeres lavando. También se puede decir que pueden ver corderos, perros, monos, que también son muy populares. Y también se puede ver mariposas o humitas. También es normal que las personas puedan ver una pierna o que vean a Italia. Y otro tipo de respuesta ordinaria es una cabeza de pájaro. Para la lámina 4, en cambio, tenemos que se puede ver a un hombre sentado en un tronco cortado visto en perspectiva que lo acorta. También puede ser un gorila o un monstruo, o el cuero de un animal, o la cabeza de un animal. O también puede ser visto como la cabeza de un dragón, con cachos y colmillos. O pueden ser botas, zapatos y el mapa de Italia nuevamente. Para la lámina 5, una respuesta ordinaria sería un murciélago o una mariposa. Y para la lámina 6 tenemos que puede ser la pierna de una persona, una parte del pollo, una pata de un animal. También puede ser visto como un tótem
un insecto, la piel de un animal, una serpiente, un gusano o un pene. O también puede ser visto como una serpiente o gusano, alas o plumas multicolores. Y ya, eso es todo con la lámina 6. Con respecto a la lámina 7, las respuestas ordinarias serían una cabeza y busto de mujeres hablando con o sin brazos, unos perros de juguete, dos conejos saltando. Y con respecto a la lámina 8, es común escuchar que pueden ser topos, osos o animales vistos con o sin cola. También puede ser una mariposa o una espina dorsal y costillas. Para la lámina 9, en cambio, se puede ver una fuente iluminada por luces de colores, o tres cohetes en la punta y una taza sobre la otra. También puede ser visto como un hombre o bruja con gorro puntiagudo, o Santa Claus con un paquete en la espalda. También puede ser visto como la cabeza de un reno con cuernos o una cabra con bigotes. Y para la lámina 10, que es la última, las respuestas ordinarias pueden ser un pulpo, una jaiba o una araña, animales, insectos, pájaros, criaturas marcianas, gruñéndose, rayando un árbol o apoyados en un poste, leones o perros estirándose, una cabeza de conejo de saltamontes con antenas o cabeza de burro y unos huesos de pollo para pedir deseos. Bueno, con respecto a la forma, es importante decir que puede ser una F más con un slash y menos, que significaría que son adecuadas formalmente, pero débiles en algún aspecto secundario de su articulación, es decir, algunos elementos de la respuesta no coinciden o no se logran ver en forma clara. También tenemos las respuestas F con una V, que son respuestas adecuadas, sin embargo, el contenido de la respuesta es muy vago. También tenemos las respuestas F, que son con un menos, un slash y un más, que son respuestas esencialmente inadecuadas. Como ya sabíamos, el F menos es inadecuado, entonces si está el F menos antes que el más, significa que es principalmente inadecuado, aunque algunos rasgos son admisibles. También existen las respuestas F-, que eran las inadecuadas, son respuestas que no se ajustan a ninguna medida a la mancha, son imprecisas, inexactas y no son reconocibles por otros. La FS, en cambio, pueden ser respuestas que se inician dando un concepto bien visto, pero en la medida que el sujeto le va explicando, lo sigue verbalizando, y por eso aquí es importante que se realicen las 3 preguntas, como que se daña la respuesta que dio inicialmente. Ya. Ahora vamos a hablar del determinante de movimiento. Se considera que un determinante de movimiento es cuando la respuesta surge a partir de factores sinestésicos. Por tanto, para tabular un determinante como M, FM o M mayúscula de movimiento humano, movimiento animal con FM, ambas mayúsculas, o movimiento inanimado con una M minúscula, que es la nomenclatura de cada uno. Les voy a ir hablando acerca de este tipo de movimientos. El movimiento humano, o como ya les dije, con la M mayúscula, está dado por elementos que definen el determinante de una respuesta. Está determinado por factores sinestésicos, es decir, por una sensación subjetiva de movimiento. El movimiento o actividad realizada es típicamente humano, pudiendo ser ejecutado por seres humanos, por animales o por criaturas. En toda respuesta cuyo determinante sea la M mayúscula, está implícita la forma, es decir, el determinante formal. El movimiento humano, bueno, tiene una subclasificación. Existe el movimiento con extensión o activo,
que corresponde a respuestas donde el movimiento humano es activo, indicando algún desplazamiento o actividad, es decir, se ven personas, animales, caricaturas bailando, cocinando, caminando, conversando, comiendo, entre otras cosas. Son cosas que netamente haría un humano. De ahí tenemos el movimiento en flexión pasivo o postural. Este corresponde a respuestas donde el movimiento humano es pasivo, es decir, se ven personas, como ya les dije, animales o caricaturas, sentadas, hincadas, recostadas. Es un movimiento de humano, pero no lo están ejecutando. Bueno, es importante decir que el movimiento en extensión o activo a nivel psicológico habla acerca de sujetos que son muy activos, con impulsos de dominio y también con autorreafirmación. Y por su lado, los movimientos que son de flexión o pasivos, psicológicamente indican pasividad y resignación. Son personas que se van a resignar muy fácil, que tal vez pueden frustrarse, dejar abandonadas las cosas que estaban haciendo. También tenemos el movimiento bloqueado. Este movimiento corresponde a aquellas respuestas donde el movimiento no se manifiesta. Bueno, este es un poco más complejo de explicar. Vamos a utilizar el ejemplo de la lámina 2. Ahí tal vez una persona puede decir, son dos personas que intentan levantar algo, pero no puede. O sea, es como que la persona tiene la intención de hacer algo, o bueno, la imagen que se está viendo en la mancha, pero no lo realiza, o queda estancado, o se queda a medias. Psicológicamente, este indica una dificultad para llevar a cabo las actividades por inhibición o por excesiva precaución. Son personas que tal vez pueden ser muy meticulosos en lo que hacen, entonces por eso mejor no lo terminan haciendo. También existen posturas o actividades vitales. Estas corresponden a respuestas donde se ven gestos, posturas y actitudes típicamente humanos. Por ejemplo, decir, sí, tiene la cara tensa, o se ve que está sonriendo, o se ve que está pensativo. Este término en psicología, además de permitir analizar una actitud específicamente, indica la presencia de elementos persecutorios. También existe el movimiento complejo. Corresponde a respuestas donde se combinan dos o más elementos de flexión o extensión, bloqueo y actitud vital. Por ejemplo, volvamos a un ejemplo en la lámina 3. Dos personas sentadas, conversando, intentan levantar algo que está en el centro, no lo hacen, están cansadas. Aquí se puede ver que es una combinación de las otras respuestas que les di anteriormente. Esto significa, psicológicamente, indican inteligencia y riqueza de ideas por la capacidad de integrar diferentes elementos. Una persona que pueda dar este tipo de respuestas es porque está pensando en muchos tipos de movimientos humanos, entonces esto es un indicativo de inteligencia. Es importante también señalar que si se presentan movimientos contrapuestos, sobre todo si hay bloqueo, está dando cuenta de contradicciones internas. Son unas personas que pueden estar en un conflicto intrapsíquico. Bueno, también tenemos el movimiento animal. Este movimiento está definido por determinantes de factores sinestésicos, al igual que el humano, por una sensación subjetiva de movimiento, pero el movimiento es típico realizado por animales. En todas las respuestas cuyo determinante sea FM mayúscula todo, está implícita la forma, es decir, el determinante formal. Psicológicamente, el determinante de movimiento animal está relacionado con la presencia de impulsos que exigen gratificación inmediata, de la fuerza, de intensidad de estos impulsos y de la capacidad de reconocer conscientemente la existencia de ellos. La relación a las necesidades al determinante FM está relacionado con impulsos más básicos, más inestables e inmaduros, ya que exigen gratificación inmediata. Sin embargo, hay conciencia de ellos.
Gracias a la presencia del control cognitivo formal, la tendencia a gratificar o no de estos impulsos dependerá también de los afectos y del modo en que ellos se expresen en el resto de cosas. También tenemos el movimiento inanimado, que es la M minúscula. Este está definido por una sensación sinestésica de movimientos con objetos inanimados. Por ejemplo, un FM sería el objeto se mueve o es movido, tiene una forma bien definida. Por ejemplo, un avión volando. Pero podemos decir que hay un MF, M minúscula, que el objeto que se mueve o es movido tiene una forma indefinida o es semidefinida. Puede ser nubes moviéndose con el viento, o sangre goteando, o agua que se cae. En la M sola, aquí no hay forma, no hay objetos, solo hay movimientos. Por ejemplo, son cosas que pueden decir fuerzas abstractas o desintegración. Psicológicamente, este determinante da cuenta de la presencia de impulsos y necesidades inconscientes y de la capacidad de postergarlos, lo cual lógicamente va a generar conflictos y ansiedades inconscientes. Específicamente cuando la M aparece sola, se debe interpretar como la irrupción de fuerzas internas que amenazan la organización e integración de la personalidad, o como presiones ambientales que son percibidas inconscientemente como desestructurantes y amenazadoras por dicha integración. En tal sentido, la M minúscula representa impulsos disruptivos provenientes del inconsciente. Aquí juega un rol muy importante el ello, que es la esfera primitiva de la personalidad. Todos estos impulsos inconscientes pueden escapar del control del sujeto y se ven evidenciados en sus respuestas en la aplicación de este test. Bueno, este test tiene muchísimas cosas que deben ser tomadas en cuenta. Por este momento vimos la forma, vimos el movimiento y vimos el método perceptivo, que era lo de la ubicación. Pero también es importante destacar que se tomen en cuenta los determinantes de color. Como pudieron haber visto en las láminas, hay láminas monocromáticas, hay láminas cromáticas, entonces la interpretación que se le da a los colores también juegan un rol importante. Y también es importante destacar que en este test también pueden existir respuestas preocupantes o que van a ser un indicador de que la persona está teniendo una patología o está atravesando por algún trauma o ya tuvo un trauma y ahorita está viviendo las secuelas de ese trauma. Entonces, en lo personal considero que este test es muy importante, es muy útil al momento de la evaluación psicológica. Como ya les dije anteriormente, los test proyectivos no van a ser falseadas las respuestas. Es muy difícil que el sujeto pueda identificar qué estamos viendo o cómo vamos a interpretar lo que él nos esté diciendo en su evaluación. Pero así como es útil, también es muy complejo para aplicar y para calificar. Este es uno de los test que tiene mayor validez. Entonces, los test proyectivos no gozan de tanta validez. Entonces, sí es interesante que este test cuente con una validez elevada. Bueno, espero que les haya gustado el video, que pueda ser útil y espero vernos en una próxima ocasión explicando más acerca de cómo se califica este video. Muchas gracias.